Buenas noches, ¿cómo están? Está en estado crítico vivo, digo, hay tweets de todo tipo, informaciones de todo tipo, pero por lo menos los medios serios del mundo dicen que está vivo. Nelson Mandela, en estado crítico, dice la familia. Yo tengo la sensación de que con Nelson Mandela en los últimos años hay una especie de bobificación o estupidización de Mandela. Se lo ve como alguien tan etéreo y fuera de la política que no se tienen en cuenta algunas cosas. El señor estuvo, para lograr lo que logró, entre otras cosas, 27 años preso. Fue parte de la fundación del Congreso Nacional Africano. Fue el jefe de la resistencia antirracista. Y después midió, no solo, pero midió esas cosas que se hacen en la política: correlación de fuerzas, poder, perspectiva, posibilidades, y pudo ser partícipe de la transición en Sudáfrica, la única transición aparentemente posible en Sudáfrica. Y un negro terminó siendo, un africano terminó siendo presidente de Sudáfrica en la década del 90, después de 27 años de prisión. Pero digo, Nelson Mandela vive. Estamos simplemente definiendo algunas cosas antes de entrar en el primer tema, que es el tema de Brasil. O en todo caso, si Brasil nos afecta o no nos afecta, si lo que pasa en Brasil tiene algo que ver con alguna de las cosas que pasan o pueden pasar en la Argentina, no sé, dirán los que vienen aquí. Eric Calcaño, gracias por venir, diputado nacional por el Frente para la Victoria. Diana Tusi es directora del área de Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Marcelo Zaguer es investigador de Flaxo. Gracias, Marcelo. A mí me parece, no sé a ustedes, pero en el caso brasileño, y suele pasar, hay algo que para muchos es inesperado, yo confieso que para mí era inesperado, y al día siguiente, no digo en términos de dirigencia política que está obligada a hacerlo, en términos de análisis dice, no, esta yo la veía venir, exactamente. Iba a haber tantos manifestantes en Río de Janeiro, tantos en Río Grande do Sul, tantos en estado por estado, yo esta la veía venir perfecto. ¿Alguien la veía venir así? No. Puede decir que sí, ¿eh? No, me parece que hay mucho trabajo de racionalización a posteriori o con el diario del lunes. Quizás se podían observar algunas tendencias, algunas cuestiones, pero no puede decir, ahí va a pasar esto, aquello, lo otro, y lo más allá. Esos son adivinos del pasado, ¿no? Yo creo que si lo hubieran visto venir, nosotros, yo personalmente no lo vi venir, pero si se hubiera anticipado, no hubieran subido el precio del transporte, hubieran prevenido eso. Me parece que lo que gatilló eso, que lo que gatilló toda esta ola de protestas, fue aparentemente una cosa muy inofensiva, como aumentar el precio del transporte. Si alguien lo hubiera visto venir, hubieran sido más cautelosos. Es decir, nosotros no solo. Y otra cosa más ofensiva. A ver, esa es aparentemente inofensiva. Después, si le ponemos números, es menos inofensiva, ¿no? Porque era en 13 años... 130 y pico % de inflación, 199% de aumento de transporte. Sí. Ahora, hubo una cosa más ofensiva que fue la represión policial que está en manos de los estados. Sí, eso también fue ofensivo. Eso fue ofensivo y obviamente provocador, hasta provocador diría. Pero digamos, lo que empieza como una demanda por el transporte público, por los bienes públicos, se fue extendiendo y realmente eso también fue bastante inesperado, que pasa de un tema a varios temas y a varios temas que tienen que ver con la política pública, con los bienes públicos, con la educación, con la democracia, con la provisión de bienes para todos, digamos, ¿no? Y todas, debería decir también, por supuesto. Claro. Sí, bueno, si es si se pudo prever o no. Por un lado, creo que muchos de estos fenómenos de irrupciones de movimientos de protestas y espontáneos es un rasgo bastante habitual en muchos lugares, o sea que eso ya está instalado como una tendencia que tiene que ver en parte con el tema de los medios de comunicación, digamos, el Twitter, Facebook, etcétera, ¿no? Pero creo que lo más importante es lo otro, es decir, que el hecho que este tipo de manifestaciones así masivas y tan espontáneas en realidad da cuenta sobre un cambio en la característica, en la estructura social y económica de Brasil, que se tiene que ver justamente con toda la política redistributiva y de incorporación de sectores más humildes a la clase media en Brasil. Justamente el objetivo, digamos, de una de las metas del gobierno del PT
Lula y de Dilma, los gobiernos, hay toda una discusión en Brasil sobre qué tipo de clase media es esta, si es una clase media o si podemos, digamos, diferenciarla, segmentarla interiormente entre sectores un poco más precarizados dentro de la clase media, la parte más baja de la clase media, que son los que ahora se expresan políticamente por primera vez y que no están orgánicamente vinculados al PT, a la Central Única de Trabajadores, y a la parte, digamos, más politizada, digamos, de base de apoyo del PT. Entonces, hay toda una discusión sobre este nuevo subclase social o clase social que se expresa políticamente por primera vez, y que todavía, me parece, hay toda una discusión política y sociológica sobre cuál es la identidad, digamos, de este sector. Es decir, por ejemplo, va a conformarse, digamos, va a seguir los supuestos o los lineamientos de un sector más conservador asociado a la clase media, o va a retener, digamos, va a constituir una base de apoyo para poder profundizar el modelo de cambio y de redistribución y de democratización que impulsa el PT desde el 2013 en adelante. Perdóname, Eric, como político, como dirigente político, vos sos diputado nacional, sí. Cuando un dirigente político escucha manifestaciones y ve las manifestaciones, digo, si uno ve las brasileñas, hay una parte de reivindicaciones conservadoras, hay una parte de reivindicaciones que, como decía Diana, son reivindicaciones que podría suscribir el propio partido que lidera el gobierno, el propio PT. ¿Qué le pasa a un dirigente político cuando recibe eso? Porque le dice, bueno, por suerte pasa esto. Ahora, el por suerte lo puede decir públicamente. Tal vez en privado diga, por suerte, pero ¿qué hago yo con esto? ¿No? Porque, o sea, ¿puedo satisfacer estas demandas? Digo, ¿lo puedo hacer rápidamente? ¿Lo puedo encauzar? Puesto que estamos en ambientes casi mundialistas, piquemos para arriba y después vayamos con la pelota moviéndola por abajo. Es el kairos, es el momento en el cual un político ahí demuestra su raza, su capacidad para entender el momento que una sociedad vive y para poder condensar esa demanda social que de repente no figuraba en los planes, pero frente a lo imprevisto, una mujer de Estado como es Dilma Rousseff rápidamente vio por qué lado venía la cosa, politizó la demanda, la politizó en el buen sentido de la palabra, de institucionalizarla, de decir, bueno, a estos tipos no se les puede responder con la represión, que como vos bien señalaste, pertenece a los estados. No vaya a ser cosa que digamos, cómo reprime el gobierno de Dilma, miren el fracaso del modelo Lula. Bueno, que sin duda, y se ha escuchado en la Argentina, voces interesadas en ese sentido. Para nada. Acá, los mismos que santificaron creando Dilmas y Lulas que no existían. Que no existían, bueno, ahora Dilmas y Lulas se parecen digamos, a cosas que quizás podamos nosotros vivir en nuestro país desde el 2003. Lo que a mí me parece es que Dilma logra interpretar ese movimiento social en clave política e institucionalizarlo. En particular, ahí midiendo una vez más, vos hablabas de Mandela, que mide la realidad de las cosas y la correlación de fuerzas realmente existentes. Digo, no vende espejitos de colores a los demás ni a sí mismo, que es lo propio de la política bien hecha. No se autoengaña, dice, bueno, a ver, largamos la constitución. No, hay un montón de sectores conservadores de Brasil que enseguida dijeron no, constituyente no. Bueno, entonces vamos a un plebiscito o a un referéndum, pero lo que hace es introducir a ese sector, quizás que no estaba representado formalmente por las luchas históricas del PT y de la CUT, dentro del juego político brasileño, donde lo más importante es el financiamiento de los partidos políticos. Porque quizás lo que nosotros no sabemos en la Argentina es que la campaña política en Brasil es extremadamente cara y que el Congreso brasileño tiene un poderoso lobby de agronegocios, un poderoso lobby de la enseñanza privada, de los medios de comunicación privados, y de repente es ahí donde Dilma dice, bueno, esta ola popular que se da de los sectores medios en Brasil es algo que puede plantear problemas para que sean positivos, que sean de resolución política, que se institucionalice. No es un reclamo que yo reprima, quizás como pueden hacer los liberales, sino que es un reclamo que politizo y le doy una respuesta institucional. Y es ahí donde Dilma sale a hablar por televisión, es decir, brasileños, esto es así, voy a recibir a esta gente, vamos a dialogar, vamos a ver cómo solucionamos el problema. Está, por supuesto, la cuestión del transporte, que es importante, está la cuestión de la educación, la cuestión de la salud, donde ahí se habla de que médicos extranjeros vayan a las favelas o a las ciudades del interior de Brasil, y está el tema del financiamiento de los partidos políticos, sabiendo como tema clave en la reforma. Para mí es el eje, porque lo que hace Dilma es crear el instrumento político para resolver todos los otros problemas. Digo, empieza por donde hay que empezar.
avanzar. Y es ahí donde que es un camino que tendrá sus idas y vueltas, pasará esto, pasará aquello, pero me parece que el rumbo sale fortalecido. Y también, digo, por ejemplo, Tarso Genro también habla de, bueno, hagamos una constituyente. Entonces ya la agenda la fija el gobierno de Brasil, y eso es una cosa buena, creo, también para los que salieron a manifestar. O sea, lo que vos decís, en vez de ignorar, politizo institucional, canaliza políticamente. Lleva un problema social a una situación política, no lleva un problema social a una solución técnica, que es lo que hacen los liberales. Entonces, cuando eso funciona, golpean, que es básicamente, desgraciadamente, lo que hacen en los demás países. Lo que pasó en Chile. ¿Cómo? Lo que pasó en Chile. Bueno, lo que pasó en Chile, claro. Antes de ayer o ayer. Literalmente. Literalmente, claro. Sí, lo que pasó en Chile. Bueno, pero eso es Piñeira. Piñeira no es Dilma, y Cristina no es Piñeira. Entonces, nosotros tratamos de traer los problemas económicos y sociales al ámbito político, ver cuál es la relación de fuerzas realmente existente y actuar en el sentido de lo que nosotros creemos es el interés nacional. Eso lo define, evidentemente, los resultados electorales. Enhorabuena. Por eso me parece que la reacción de Dilma, que todo el mundo ya la veía, como esto parece fue una cotización de la bolsa, que no sube un día, baja el otro, no, la presidenta de Brasil fue al lugar justo y planteó la agenda. Entonces la derecha brasileña, que tampoco entendía muy bien qué pasaba, no sabía si estar a favor o en contra, o la derecha argentina, no sé qué diputado del PRO salió a tuitear, hagamos como los brasileños. Bueno, hagamos con los brasileños, entonces, ¿de qué lado estarían? Meu bem. Claro. Diana. Yo creo dos cosas, digamos, a ver, de lo que decían Eric recién. Es decir, creo que de todos modos sí estamos en un punto de inflexión. Y yo creo que Dilma obviamente lo reconoció y lo retoma y lo recicla de una manera muy positiva. Pero sí me parece que el Estado brasileño está en un punto de inflexión. Y en dos sentidos. Primero, hay una crisis del Estado oligárquico que Dilma reconoce y, como decías, toma por las astas. Y por otro lado, me parece que también estamos en un nuevo ciclo democrático, digamos, donde va a haber cambios fundamentales. Es decir, que hay algo, para llevar otra vez a la alegoría con la que empezaste, Martín, es decir, hay algo que me parece que llega a una culminación de alguna manera, hay que ver cómo se resuelve, pero que hay una demanda por terminar con el apartheid social, en el cual Brasil convivió en democracia, digamos, también, por supuesto. Entonces me parece que la Constitución que le da el voto, esto lo dice siempre Alberto Ferrari Echeverri, la Constitución que le da el voto a los analfabetos es recién de 1988. Bueno, para nosotros es impresionante. Los analfabetos no podían votar en Brasil. Y había analfabetos. Hoy el cálculo es que hay 10 millones de adultos analfabetos. Bueno, todavía hoy, claro. Con avances educativos, ni hablar del 88. Entonces, ese apartheid social, es decir, hay una demanda por terminar con ese apartheid social. Obviamente las expresiones pueden ser usadas por derecha, por izquierda, etcétera, pero me parece que sí estamos en un punto de inflexión, y un punto de inflexión muy interesante, que es la crisis del Estado oligárquico, con el cual se convivió, obviamente, en los últimos 30 años de democracia. Vos decís Estado en general, porque el tema en Brasil cierto. Aparte, porque Brasil es más federal que la Argentina, ¿no es cierto? O sea que está el problema político ya del Estado central y de los estados. Sí, pero a ver, también hay que ver si los líderes federales son populares o son aristocráticos. Recordemos el Brasil que podemos encontrar en Euclides da Cunha con los coroneles o toda la historia de los cangaceiros. Digo, me parece que lo que dice Diana es perfecto en ese sentido. Es la crisis del Estado oligárquico. Ahora Dilma se enfrenta a la modernización del Estado, lo cual es una muy buena noticia para Brasil y también lo será para Argentina. ¿Por qué es buena noticia? A ver, noticia. Perdón. Tomando un par de puntos que ustedes ya resaltaron. Esta idea del apartheid social, que eso es una palabra fuerte, pero creo que da cuenta del hecho de que la incorporación de sectores más pobres a través de un ingreso a sectores medios no implica necesariamente una democratización plena en tanto, empoderamiento de sectores oprimidos. No es solamente un mayor ingreso, sino también hay montones de mecanismos de exclusión que tienen que ver con cuestiones simbólicas, capital social, que son, limitan, ponen un límite a las posibilidades a las oportunidades efectivas que hay de incorporación. Entonces yo creo que, volviendo, por ejemplo, el racismo es estructural, es una sociedad bastante segmentada y bastante... Entonces hay cuestiones que son más... Perdón que te interrumpa. Recién en los últimos años, en el último censo, los brasileños se reconocen como indios o negros a sí mismos porque es por autodefinición el censo. Antes no lo hacían. Claro. Bueno. Recién está pasando ahora eso. Claro. Proceso Lula suele hablar de
de autoestima. Y me acuerdo cuando vino al entierro de Néstor Kirchner, en su discurso dijo, es el hombre que, hablando de Kirchner, dijo, habló de 3 cosas: integración, me acuerdo, reindustrialización de Argentina y autoestima. Bueno, fundamental. Lula suele hablar de esto. Ahora, el PT termina siendo, no sé si víctima, porque no es una víctima si lo canaliza, pero en todo caso vive un desafío que el propio gobierno creó. Pero sí, yo creo que no digo que sea malo, digo, estoy describiendo una situación, ¿no? Pero es una invitación al PT. Es una invitación de conectar con... Porque en algún punto la base de apoyo era el sector obrero, metalúrgico, central de la parte del sur de Brasil. Ahora la base de apoyo es más sectores más pobres del norte de Brasil. Es decir, o sea que en algún punto una desconexión entre la cúpula dirigente del PT y de la CUT, de la Central Única de Trabajadores, con nuevos sectores que no están todavía, digamos, encuadrados, digamos, políticamente. Entonces creo que el desafío en realidad es que están demandando derechos. Pues toda la cuestión de las políticas públicas, de transporte, seguridad, educación, en realidad es un reclamo de derechos. Que en algún punto es sensato en el sentido de que las expectativas de la ciudadanía cambian. Es decir, en tanto, por un lado, la inclusión económica genera un mejoramiento, digamos, de la vida, pero bueno, eso hace también que sean posibles también otro tipo de demandas, ¿no? Y bueno, el desafío, la invitación, creo que viene por ese lado. Al mismo tiempo, el PT tiene, creo yo, la estructura o el patrón posible de comportamiento para recibir esas demandas, que no tiene de repente la derecha brasileña, que no va a considerar esto como algo que él pueda esmerilar a Dilma. Eso quizás por un lado. Por el otro es cierto que hay nuevas demandas que se van creando, y de hecho el transporte, una de las cosas que decía este movimiento Pase Libre era que el transporte era un derecho, entonces se ve que estudiar cuánto de la tarifa de transporte era una renta de los dueños de las empresas de transporte, y ahí vamos a la cuestión fundamental de la economía, que quizás en la parte social es la pantalla de toda esta cosa, lo que lo sostiene, es quién fabrica el excedente económico en Brasil, quién se lo apropia, qué es lo que hace con ese excedente. Y esa sí me parece que le tiraron un centro a Dilma con la defensa descolocada. Al mismo tiempo, yo no lo veo como un movimiento anti-Dilma, digamos, ¿no? Es un movimiento, como dijo Marcelo, de derechos, de adquisición de derechos, etc. Vos hablas, Diana, de los movimientos en general, no solamente del tema del pase libre. Sí, no me parecieron movimientos anti-Dilma, no marchan contra Dilma. Es decir, están marchando por adquirir derechos, etcétera, un poco como lo dijeron los dos en este momento. Eso me parece muy interesante, porque me parece que es muy genérico este movimiento. Es decir, como decía yo antes, es un movimiento, una crisis del Estado oligárquico, pero no anti-Dilma. Es decir, como que si se viera que, ya sea Dilma o Lula o el PT, es decir, hubo avances y esos se ven reconocidos. Otra cosa que me parece bien interesante de este movimiento, en algún sentido, es cierta responsabilidad. El día viernes creo que fue, o bueno, no importa, cuando en alguno de los días, es decir, que los estudiantes salieron a limpiar los estragos que habían dejado. Es decir, es interesante todo ese movimiento de derechos con responsabilidad social. Me parece que realmente estamos en un punto de inflexión realmente muy interesante para la democracia. Y para Argentina, por supuesto, también. ¿Y para Argentina por qué? Para Argentina me parece porque una de las demandas, por ejemplo, como decía Marcelo, las demandas de derechos, es decir, son lecciones que todos tenemos que aprender. La democracia no es un punto de llegada, es un punto de partida, eso es una primera cuestión para Argentina, la otra, que no es que la Argentina lo tiene que aprender, estoy diciendo que sabemos que esto es así, pero otra cosa que yo veo como interesante es la democratización de las ciudades. Es decir, acá lo que se está pidiendo, una de las primeras cosas con lo que empieza es el transporte. Bueno, el transporte es como derecho, es decir, de repente, es decir, todas las ciudades van a tener que empezar, no sé si todas, pero hay una demanda. Bueno, las grandes, obvio. Las grandes, además, claro. En San Pablo hay un estudio, hace 8 años, el gobierno del PT anterior en San Pablo ciudad, no Estado, el Estado no lo tuvo nunca, fue hace 8 años con Marta Suplicy. El colectivo tardaba, hacía un recorrido en 20 kilómetros por hora, hoy lo hace a 12.
Bueno, quiere decir que para ir a laburar tardás prácticamente el doble. Bueno, eso es en transporte público. En transporte público. Entonces te compras un auto y tardás el triple. Es decir, hay un tema. Es decir, que la ciudad tiene que ofrecer ese tipo de bienes públicos. Y ahí, a ver, un contrapunto interesante nuevamente con Chile. Recordemos el movimiento que fue la protesta contra el Transantiago. Sí. Es decir, realmente ese tipo de demandas por una vivienda digna, bueno, el indoamericano, es decir, por una vivienda digna, por transporte decente, etcétera, son cosas que los intendentes van a tener que de a poquito ofrecer, digamos, ¿no? Gracias a los tres. Y nos quedamos con la demanda y sigamos con la discusión de puntos concretos de las grandes ciudades. Gracias, Arte, de nuevo. Gracias. Ya volvemos con Rodolfo Terráneo. Internas o primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, hay en varios lugares de la Argentina, esto ya se sabe, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en varios de los distritos, pero una de las que concita mayor atención es la de la ciudad de Buenos Aires, la de Capital Federal, por UNEN, por cantidad y diversidad de postulantes. Está Rodolfo Terráneo, que es candidato a senador dentro de UNEN. Rodolfo, gracias por estar acá. Al contrario. En términos físicos, cuando el votante porteño entre al cuarto oscuro, lo primero que ve, ¿qué es? Un color, ve la palabra UNEN. Sí, ve. ¿Qué es lo que ve? Listas que son de diseño igual, que tienen la sigla UNEN, 4 colores, y ve fotografías de los candidatos, los nombres. Está claro que son todas listas de un mismo sector, pero por supuesto están homogeneizadas, hay un estándar, la tipografía, todo, de modo que es muy claro, es muy visible que se trata de una elección dentro de la elección. Y en términos tuyos, digo, ¿por qué te tendría que votar de los 3 candidatos a vos, el que quiere votar UNEN? Bueno, en primer lugar, lo que tiene que tener en cuenta es que vote a quien vote, después la lista de diputados final va a ser un entrecruce. No está votando a uno solo, está votando al que cree que puede representar mejor al grupo. En diputados decís vos, pero candidato a senador, digamos, senador es uno. Claro, por eso. Entonces esa es eliminatoria. Bien. Y ahí voy a ganar yo solo. Ahí ganas solo. En cambio, diputados no. Es difícil explicarlo porque la gente no está acostumbrada. Antes que yo, cada partido tenía un candidato oficial. ¿De dónde salía? Y que lo digitó uno, que se hizo una interna cerrada. Entonces, tener la idea de que la lista no la va a armar un... Pero disculpame que te interrumpa. ¿La de diputados cómo se arma? Se arma... Una vez terminadas las pasos. Sí, por eso digo, es tan difícil de explicar, es tan lindo, es tan importante, tan revolucionario y muy difícil de explicar. Porque, ¿qué ocurre? Las 3 listas, por ejemplo, tienen distintas cantidades de votos, ¿no? Distintos porcentajes. En función de los porcentajes que hay, que tiene cada uno, por el sistema DONT, que es un sistema de proporcionalidad, pero es complejo, se van intercalando, es decir, los que tienen mayor porcentaje de votos. Y eso hace que se mezcle, salvo que una lista saque menos del 22%, que es el piso, bueno, que esto mezcla por DONT y respetando el cupo. Así que es imposible. Yo no te puedo decir cómo va a terminar, cómo va a ser la lista. Lo que sí te voy a decir es que esa va a ser la lista de UNEN, porque va a haber candidatos de las distintas fuerzas. Eso obliga, primero, a tener un cuerpo de ideas básico, porque si no, no hay común denominador. Te obliga después a que no haya ataques, porque si no estás conspirando contra vos mismo. Te obliga a pensar que a partir de después de la primaria, la lista es conjunta. Entonces te va creando un espíritu de cuerpo. Y eso es muy importante para ir produciendo el proceso de concentración, de unificación de una oposición tan fragmentada. Y en el caso tuyo vos decís oposición fragmentada. Tu idea es
como proyecto es una sola oposición y tu idea de campaña sería, supongamos, para las PASO o después de las PASO, es con Cristina o contra Cristina? Yo no sé hacer política así. No sé hacer política pensando en lo que pasa hoy, en lo que, y pensando que si hay que estar a favor o en contra. ¿Cómo está a favor? Uno tiene que estar a favor de lo que cree que hay que defender. Y eso es lo que hace que supere al otro, si lo que uno cree es importante, si lo que uno propone es importante y si la gente lo percibe así. Pero, no sé, a mí no me pasa, no sé, en la vida personal, yo no pienso en la presidenta, salvo cuando, no hablo sobre cuando hay algo que hace, que a mí me parece que hay que criticar, critico el hecho, la acción, pero la política se ha vuelto muy psicologista, se analiza la persona, los móviles, el estilo, si es soberbio, si es humilde, si dijo esto, si puso tal tuit, yo no sé cómo se puede, así no se entiende un país, no se entiende, si uno no entiende cómo van las cosas. Claro que es mucho más fácil de entender el chisme que entender el proyecto. Sí. Eso se entiende, por eso hay una dificultad, pero yo estoy convencido que... Eso abarca a los periodistas también. Sí, está bien, vos que ejerciste el oficio lo sabes eso, ¿no? Sí. A veces es más fácil entender el chisme. Ahora, no entendés nada, yo coincido con vos, en ese caso terminás, puede ser más divertido, terminás no entendiendo nada. Claro. Y en el caso de los periodistas, por lo menos, haciendo que los demás no entiendan nada. Y es más grave, me parece, sobre el que puede hacer cosas, y el que debe hacer cosas. Entonces, yo digo, la campaña, primero hay que tener mucho coraje para hacer una campaña, porque hay que decir a veces cosas que a la gente puede no gustarle. Por ejemplo, explicar que hay responsabilidades colectivas. La corrupción no es una cosa que sea solo en una franja. Por supuesto, es más grave aquellos que tienen la responsabilidad, que manejan los fondos colectivos, que tienen que dar el ejemplo. Sin duda, no hay duda que eso es lo más grave. Pero digamos, la cosa demagógica es decir, bueno, aquí hay un núcleo de corrupción y todos somos inocentes, todos somos víctimas. Y eso hay que decirlo, no es así, porque eso tiene que ver con valores que uno tiene que reinstalar. Hay una responsabilidad. Después, una cosa que yo no entiendo, esto que se va y se le explica a la gente que hay inflación. Mire qué novedad, hay inflación. Como si la gente no supiera que hay inflación. A ver, yo te digo, perdona que te interrumpa, no, yo te pregunto lo que pregunto en este programa. Yo sé que inflación hay, después hay diferentes formas de medirla. Ahora, ¿qué hacer con Por eso? supuesto. Primer punto. Y la otra cosa, me parece que si uno no reconoce que hay, la inflación pasa a ser tema de conservadores. Y cuando la inflación es tema de conservadores, uno ya sabe cómo lo resuelven. Bueno, pero ves, esa es otra cosa que hay que explicar. Porque, ¿la inflación tiene que ver con el gasto público? Sí. Entonces, ¿hay que racionalizar el gasto público? Sí. ¿Cómo se llama eso? Ajuste. Se llama ajuste porque hay diversas maneras de racionalizar el gasto, pero tradicionalmente la fórmula Fondo Monetario Internacional conservadores ha sido cortar donde no hay que cortar. Entonces, vos le tenés que explicar a la gente que hay que hacer cortes y que se pueden hacer cortes respetando todos los derechos sociales, beneficiando a la gente, no perjudicándola. Haciendo cosas, pero hay que explicarlas. Y muchos me han dicho, no, mira, a esas cosas las tenés que hacer cuando sos gobierno. Cuando sos gobierno te tenés que bancar, pero es tu obligación, no tenés alternativa, tenés que hacer. Pero desde la oposición no podés plantear esto. Pero, ¿cómo no? Hay que plantear a la gente. Yo sé, nosotros sabemos cómo se para la inflación. Así. ¿Qué recortarías vos? Si es que el tema es el recorte, digo. No, el tema no es solo el recorte. Yo te di un ejemplo por eso aclaré. Pero, digamos, hay cosas, porque no le podés dar una clase de presupuesto al país, pero hay cosas que son muy ilustrativas, ¿no? Una hora de fútbol para todos es lo que permitiría construir 13 casas. Entonces, cuando decís eso, la gente mensura, porque cuando le dicen 5.000 millones, 3.000 millones, 400, ¿qué es eso? Nadie puede saber, pero cuando le decís que hay que hacer, y si le explicás que
eso es 23 casas, la gente entiende que vos podés suprimir un gasto inútil y podés, no me refiero incluso a suprimir el fútbol, me refiero a la propaganda, los espacios, los costos de eso. Entonces, si uno explica eso, la gente no se puede subestimar a la gente, porque es al revés. Yo creo que cuando vos ves un candidato que dice, hay que terminar con la inflación, porque hay inflación, Y claro, ¿cómo? Claro. Yo creo que ¿Por qué hay inflación en la Argentina? Bueno, hay inflación por varias razones. Primero, porque sobrevaluar el peso, que tiene inicialmente un efecto antiinflacionario, sí. Después, porque va destruyendo competitividad y productividad, empieza a crear problemas de desajuste entre oferta y demanda muy serios. Cuando se producen esos desajustes, afecta al financiamiento del Estado, el Estado antes tenía una solución mágica, que era la deuda externa. Y eso es cebar una bomba que en un momento explota, como ha pasado ya. Ahora no está ese recurso y entonces primero hubo muchos recursos. Estaticemos las AFJP y usamos esa plata. Traigamos divisas, nacionalicemos o estaticemos YPF porque ahí hay, sobre todo si ahora viene lo de Vaca Negra. Entonces vas desarticulando la economía y después la maquinita para hacer. Y bueno, eso termina, por supuesto. Creo que tenemos que ser conscientes de esto. Hoy no hay inflación en el mundo. En los años 80, toda América Latina tenía inflación e hiperinflación, pero la prime rate, la tasa de las tasas en los Estados Unidos estaba en 23%. Bueno, hoy no hay inflación en el mundo. Y nosotros estamos en el club de la inflación, que son el Congo, Eritrea, Bielorrusia, Irán, Venezuela y la Argentina. Entonces, por supuesto, es muy bien. Vos me preguntas por qué se produce inflación. Y yo le tengo que explicar a la gente. Retraso cambiario, productividad, competitividad. Es difícil, y sí es difícil, pero hay que tener maneras de explicarlo. Parece que la campaña tiene que ser un gran ejercicio didáctico y poner a prueba. Si no, mire, yo haría esto. Y que el otro te critique. No, mire, así no se resuelve la inflación. Usted está así, o usted está diciendo una pavada, o cuantifica, a ver, póngame números. Eso es un debate de una elección. Ahora, cuando se empieza... ¿El tema de la RR para vos es, o de la posible RR? No, eso no existe. ¿No existe? No existe, no existió nunca. Y bueno, me parece que... Digo, ¿es un tema de campaña? No. ¿Cómo va a ser un tema de campaña? No. Lo que puede decir es, en el hipotético caso de que hubiera un intento, lo que nosotros vamos a hacer es impedirlo en el Congreso, donde se van a modificar las mayorías. Pero yo creo que hablar de los problemas reales, porque eso vamos a hablar. Inflación, sí. Inseguridad, falta de inversión, todas esas cosas que tenés que plantear. Tenés que pensar cómo se encara eso, primero en estos dos años, pero después a partir del 2015. ¿Qué va a ser el futuro gobierno? ¿Qué consensos hay que ir buscando para que el próximo gobierno pueda hacer cosas que pueden ser duras con el respaldo de la oposición? Porque parece una cosa idílica. No, si vos vas construyendo políticas públicas, políticas de consenso, yo creo que eso se puede lograr. Se ha logrado en muchas partes, se ha logrado en la Argentina en otros tiempos. No puede ser que no se logre ahora. Mira, en un tema, inseguridad. Sí. Yo ahora voy a presentar un plan nacional de seguridad. Pero, eso no lo voy a resolver yo. Entonces, lo que hice fue hablar con Filmus. Ahora nos encontramos en la esquina y estuvimos hablando de eso, pero ya hace meses que hablé con él. Estuvo en el programa anterior. Filmus, sí, por eso estuvimos hablando con Michetti, ya hablé también. Voy a hablar con todos los candidatos, obviamente, con todos los de UNEN, porque creo que hay que dejar a un lado el tema, no hacer una pelea de la seguridad, que es demasiado sensible y nos afecta a todos. Y aún en el proceso electoral, ir buscando algunos puntos de acuerdo que después podamos llevar conjuntamente al Congreso.
Entonces me dicen, no, pero eso es ilógico que en la confrontación. No, ¿cómo es ilógico? No se puede disentir en 100% de las cosas o acordar en 100% de las cosas. Entonces yo siempre hago ese catálogo que puede ser demasiado aburrido, pero que hay que hacerlo. Digo, la inseguridad es resultado de ¿qué? Es resultado de la distribución del ingreso, la marginalidad, la ley penal, la ley procesal, la organización policial, la organización judicial, el sistema carcelario, la política de prevención, la lucha contra la droga. ¿Vos me podés decir que vamos a estar en desacuerdo en todo eso? Que no va... Por supuesto que va a haber desacuerdos, a veces son visiones muy encontradas, pero vas despejando, vas sacando los puntos en los que hay acuerdo. Después vas a tratar de acercar o aproximar posiciones en los que no hay. Y eso se puede hacer también en una campaña. Me parece que hay que cambiar completamente el concepto de la campaña. Dejar a los asesores publicitarios, las encuestas para ver qué hay que decir mañana, los diarios de hoy. Creo que hay que hacer una campaña para decirle a los votantes, miren, queremos hacer esto, y después los votantes elijan. Rodolfo, muchas gracias. Gracias a vos. Lula la volvió a decir estos días la frase doble con la que terminamos el programa, y la dijo a propósito de las manifestaciones en Brasil. Dijo que no hay que tenerle miedo a la democracia porque es movimiento perpetuo, y tampoco a la política porque no es pacto de silencio. Nos vamos de nuevo con esas dos frases. Hasta el jueves que viene. Gracias.